¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo muy contento, muy feliz y además los saludo con la esperanza de que la historia que te voy a compartir, la historia que voy a explicarte aplicada en el Evangelio y haciendo una analogía, pues tenga mucho sentido en tu vida y te ayude a comprender mucho cómo es que actúa el Señor en nuestra vida. Hoy en el Evangelio, no lo voy a leer, pero en el Evangelio escuchamos el llamado que Jesús le hace a Mateo, un llamado muy hermoso porque encuentra a Mateo sentado en su puesto, sentado en su mesa de recaudador de impuestos, estaba haciendo su trabajo, estaba haciendo lo que le tocaba y en medio de eso Jesús lo llama. Pero lo interesante es que cuando Jesús lo llama y le dice sígueme, Mateo en ese momento no se la pensó, simplemente se levantó y siguió al Señor. Y una vez dice el texto que cuando estaba Jesús en casa de Mateo, pues había también otros publicanos y otras personas, y entonces la gente juzgaba a Jesús que por qué comía con ellos. Recordemos que Mateo era un publicano y como publicano era mal visto, como publicano era tenido como pues pecador, como publicano era juzgado por los demás, pero hoy lo que el Señor nos invita es a que no juzguemos por la apariencia, sino que juzguemos con el corazón, que veamos el interior de la persona, no solamente las cosas externas, no solamente las cosas por fuera, sino que Jesús no se deja llevar por esos prejuicios de la sociedad, sino que mira el corazón, y es el corazón de Mateo el que Jesús vio y ahí es cuando lo llamó. Pero quiero hoy compartirte una analogía. Tenemos que aprender a morir a nuestros gustos, debemos aprender a renunciar a nuestras vacas, sí, a nuestras vacas. Déjame contarte una historia que creo que va a iluminar muchísimo la reflexión de esta mañana. Se dice que por ahí un maestro fue a la India y lo acompañaba a su discípulo y al entrar a alguna aldea empezó a ver a las personas pues muy debilitadas, a los niños todos flaquitos, todos chamagosos, les salía por ahí el moquito verde, todos desnutridos. Era una aldea donde había pues suciedad, era una aldea donde había mucha pobreza, no había árboles frutales, no había nada de riqueza en aquel lugar. Y entonces pues el maestro le pregunta a una de las personas de ahí que de qué se alimentaban, y entonces uno de ellos pues les decía que de la vaca que tenían, solamente tienen una vaca, y entonces pues todos los días la ordeñaban, tomaban la leche, hacían mantequilla, hacían quesitos, etcétera, pero todos se alimentaban de esa vaca. Entonces ese día por la noche el maestro le dijo a su discípulo que aprovechando que todos dormían, que agarrara la vaca y la aventara por el despeñadero, que matara a la vaca. Entonces pues el discípulo pues totalmente intrigado decía, pues no puedo hacer eso, es con lo que se alimenta estas personas, si de por sí están pobres y todavía yo les voy a ir a matar la única riqueza, la única posesión que tiene, usted está mal, no cuente conmigo. Pero bueno, pues el maestro le insistió y recordemos que pues como era el discípulo tenía que obedecer. Ese día por la noche fue, agarró la vaca, la tiró por el despeñadero y se marcharon de ahí. A los años el discípulo ya se había convertido en maestro y regresaron nuevamente a la aldea y entonces el cambio fue total. Este discípulo ya convertido en maestro se dio cuenta que ya los niños no estaban desnutridos, ya estaban gorditos, tenían colorcito, alegres, felices, había árboles frutales y demás. Y entonces pues se acercó con una de las personas de la aldea y le preguntó que qué es lo que había sucedido, que habían realizado, qué habían hecho para estar así. Y entonces aquella persona le dijo pues que en una ocasión, sin darse cuenta, un día por la noche había desaparecido su vaca. Entonces la empezaron a buscar y se dieron cuenta que estaba en el despeñadero y su vaca, lo único que les daba de comer, lo único que los alimentaba, pues había fallecido, estaba muerta la vaca. Lo que hicieron fue pues primero pensar en comerse a la vaca, pero dijeron bueno, si no la comemos pues vamos a igual a terminar con nuestras vidas, porque tarde que temprano se nos va a terminar la vaca. Entonces decidieron destazarla y entonces parte de la carne de la vaca la cambiaron por unos puerquitos, algunas de las vísceras las cambiaron por unas gallinas, etcétera, etcétera. Las cambiaron por otros animales y se comenzaron a alimentar de estos animales. ¿Qué quiero que nosotros aprendamos con esto? Que debemos aprender a morir a nuestras vacas, que debemos aprender a matar a nuestras vacas que nos mantienen ahí a lo mejor mal, a lo mejor inconformes, a lo mejor insatisfechos, pero cómodamente. Mateo así estaba. Mateo se encontraba pues con una estabilidad. Mateo estaba en su mesa de recaudador de impuestos,
Dios, tenía por ahí a lo mejor alguna vida un tanto cómoda, tenía un puesto, tenía un trabajo, tenía bienes, pero Jesús llegó a matarle su vaca. Jesús llegó a romperle con su pasado. Llegó Jesús a decirle, ven y sígueme. Y Mateo en ese momento no solo vendió la vaca, sino que la mató, se paró y lo siguió. Y esto, queridos hermanos, en la vida de santidad es muy importante, porque a veces cuando solamente estamos ahí reteniendo las cosas y no aprendemos a soltar, no somos productivos, no nos sale por ahí las situaciones para cambiar. Si a lo mejor en mi vida esto no me está funcionando, no me está nutriendo, no me está alimentando, no me está llevando al bien, pues tengo que aprender a cambiar las cosas, tengo que aprender a ser distinto, tengo que aprender a recorrer nuevos caminos, y es lo que Mateo realizó. Mateo pudo encontrar en Jesús la opción a su felicidad, la opción a la santidad, lo siguió de una manera decidida, lo dejó todo, aprendió a matar a su vaca. Por eso yo hoy quisiera decirte, ¿estás dispuesto a matar tu vaca? ¿Estás dispuesto a renunciar lo que hasta ahora no te ha dado felicidad? A lo mejor te ha dado estabilidad, comodidad o algunos lujos, pero no te ha dado esa plenitud en el corazón, no te ha dado esa felicidad, esa alegría. Así que ánimo, debemos aprender a matar nuestras vacas, así como lo hizo Mateo, a levantarnos y decir, Señor, yo quiero seguirte, y no pensar, no hacer raciocinios. El Señor Jesús pues dice una frase muy hermosa, que no ha venido por los sanos sino por los enfermos, no ha venido precisamente por los pecadores, por los justos sino por los pecadores. Así que ánimo, tengamos la certeza de que si Dios nos está llamando a la santidad, Él nos dará todo para poder seguirlo. Así que ánimo, no tengas miedo y vende tu vaca, esa vaca que te ha llevado a la estabilidad, a la comodidad, pero que no te ha dado la felicidad y que no te está ayudando para ser santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Así que ánimo, queridos hermanos, todos vendamos nuestras vacas. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.